Historias de impacto en personas que inspiran. Here we go. La entrevista por Nuestras Noticias. Bueno, y despedimos al profesor Felipe Ramos, al dueño del puerto, y hoy en el estudio nos acompaña en la entrevista la senadora de la República por el Partido Revolución Institucional en nuestro estado de Colima, Meli Romero. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Miguel, buenos días a todas las personas que nos ven, nos escuchan, contenta de estar en Manzanillo, de hecho toda la semana aquí en Manzanillo. De hecho he visto algunos posts, te sigo en redes sociales. Gracias. Es obligación como medio seguir las redes de cada uno de nuestros representantes independientemente de los partidos, pero te veo muy activa en el tema del campo. Así es, en el tema del campo es una de mis luchas de ya muchísimos años y en todo el estado lo he venido trabajando, impulsando. Estamos teniendo programas desde la CNC para apoyar a mis compañeros campesinos y las familias rurales, pero en Manzanillo específicamente estamos adentrándonos para defender a los ejidatarios que han tenido un incremento brutal, absurdo en algunos casos del impuesto predial. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Decían que el impuesto predial subiría para quienes menos tienen. Perdón, para quienes más tenían, para quienes menos deberían pagar. Pero en el caso de los ejidatarios, ¿por qué se dispara esto? ¿Por qué el tema? Por una modificación que envió la presidencia de Manzanillo al Congreso del Estado, se aprobó en 2 días. A mí me parece que no revisaron a fondo el impacto que esto iba a tener y se ha generado un caos tremendo. En la apreciación municipal privilegiaron el tema de vivienda, pero olvidaron el tema del campo. Sí, de hecho, el argumento que yo he escuchado del parte del municipio es que por castigar a quienes ya tienen patios de contenedores y ya no usan sus predios para sembrar, por castigarlos a ellos, se llevaron de hecho a todos los ejidatarios, y te doy casos muy concretos. Tengo yo comprobantes de personas que venían pagando 350 pesos aproximadamente de predial y hoy les llegó su recibo de 100,000, 200,000, hasta 300,000 pesos de predial por año. Los ejidatarios me dicen, Meli, pues vamos a tener que vender la parcela para pagar el predial. Sí, es injusto, no, es absurdo. Entonces es un error, de hecho, que cometió el ayuntamiento al mandar esta iniciativa, y lo que estamos pidiendo es, a través de nuestra regidora Sara Valdovinos, al Cabildo que revierta esta iniciativa, y de hecho ya presentamos una denuncia también a nombre de varios ejidatarios y directivas, de hecho, de todos los ejidos que firmaron esta denuncia para que el Congreso del Estado retire o revierta más bien también esta reforma a la Ley de Hacienda Municipal. Se lleva todo un procedimiento en el Congreso. El día de ayer se acudió a ratificar esta denuncia y esperamos que los legisladores tengan sensibilidad para entender que es inviable lo que hicieron y que se tiene que revertir. Senadora, ¿hubo gente que pagó? Porque el que pagó va a preguntar, una vez que resuelvan, si es a favor, ¿esto sería reintegrado? Es decir, sí, de hecho hay quienes ya pagaron y estamos ayudando también a estas personas a recuperar a través de amparos o de otro procedimiento jurídico a que puedan recuperar su predial. Sin embargo, estamos convencidos que si los legisladores entienden la gravedad de la situación y la afectación que provocaron y revierten la situación, se tendrá que encontrar un esquema para que efectivamente los que ya pagaron se les pueda reintegrar. Me dejas pensando, yo pienso, y creo que todos quienes te vemos, la mayor parte, un 80% pensamos en la mancha urbana, pero no en el tema de los ejidos. ¿Cuántos ejidos fueron afectados con este tema del predial? Pues aquí hay aproximadamente 30,000 unidades ejidales. 30,000. Exactamente, entonces imagínense cuántas personas. Entran dentro del rango del impuesto predial nuevo, ¿no? Exactamente. Oiga, senadora, en el tema precisamente de lo que es el sector primario, ¿cómo apoyar el campo? ¿Cómo sacar de ese rezago al sector primario? Bueno, ese es todo un tema que podemos pasarnos mucho discutiendo, pero te platico 2-3 reflexiones. Primero, el sector primario es fundamental para México, de ahí tenemos nuestros alimentos. El sector primario, si bien es cierto que venía luchando por mejorar, por ser más competitivo, la verdad es que venía funcionando muy bien porque tenía incentivos importantes desde mecanización del campo, apoyo para tractores, para tecnificar el riego. También había un seguro que aquí en Manzanillo funcionaba muy bien, un seguro cuando llegan estos ciclones o estos tormentas más fuertes y que acaban con los sembradíos, especialmente de plátano, entraba un seguro para mitigar la afectación a los productores. Había un seguro ganadero, había todo el control sanitario, muchos esquemas de apoyo que hoy
no existen, absolutamente no existen. ¿En qué se ampara entonces hoy un campesino? Alguien que arriesga su poco economía por un tema de cultivo. Es la misma pregunta que hacemos nosotros y los señores productores y mujeres nos dicen en su propia voluntad, en su propio esfuerzo, en lo poco que tuviesen ahorrado o en los créditos que algunos acceden, pero no todos. ¿Por qué? Porque son muy caros los créditos, porque piden que no estén en buro de crédito y más. Eso no puede todo el mundo acceder. Entonces, hemos luchado yo como senadora he presentado iniciativas para rescatar el financiamiento accesible para los campesinos, para que se restituyan muchos de los programas, incentivos de apoyo a insumos y más. Hoy, insisto, no hay nada. Entonces, yo como senadora estoy planteando, seguimos luchando desde el PRI para lograr revertir esta situación. Pero fíjense la afectación tan grave que es. Hoy México está importando más maíz que ningún otro país en todo el mundo y más maíz en la historia de nuestro México. Si el maíz es nuestro cultivo, es orgullosamente mexicano, es lo que nosotros consumimos todos los días y resulta ser que cada vez producimos menos porque esta afectación está pegando y hay señores que me dicen, Meli, este año yo no voy a sembrar. Entonces, de 3 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas en lugar, cada vez es menos maíz el que producimos, granos básicos de hecho en general, y estamos teniendo que importar de otros países. ¿Por qué si es más consumido en nuestro país, por qué dejamos de producir? ¿Cuál es la razón? Porque un productor necesita fíjate cómo funcionaba antes. Si es que no lo entendería, si fuéramos oferta y demanda dirías, tienen uno de los mejores productos para vender, pero ¿por qué no sembramos? ¿Por qué? Porque el productor históricamente ha necesitado un crédito. Antes era un crédito a la palabra, luego entró FIRA, financiera rural, les daban crédito para sembrar, con eso compraban semilla, fertilizante y muchas veces limpiaban la tierra. A veces hasta un tractor se compraban o rentaban un tractor para limpiar la tierra. Bueno, todo ese gasto inicial se daba vía financiamiento. El productor sembraba, llevaba su proceso, cosechaba, vendía y con la venta pagaba el crédito. Un tema año tras año. Los señores campesinos son los que más cumplen y honran su palabra y por eso eran créditos a la palabra muchos años atrás. Hoy ya no tienen financiamiento. Ni siquiera para comprar semilla, que les puede costar 2,000 pesos por saco de semilla para sembrar, más los fertilizantes que han subido mucho de precio, a 6, 8, 12,000 pesos dependiendo el tipo de fertilizante. Entonces, imagínate 20, 30,000 pesos que necesitan para sembrar 1 hectárea, pues no es suficiente. Sí, y además si le sumas que entran con deuda. Sí, exacto. Todo cultivo entra con deuda antes de venderlo por el tema de riesgo de por eso es que han disminuido entre 4 y 5 millones de hectáreas a nivel nacional. ¿El maíz es el único producto que hemos dejado de producir así? No, el sorgo, maíz, trigo, sorgo, también son los granos básicos que necesitamos, sí, claro, o para consumo directo o para la cadena alimenticia. Por eso está tan afectado nuestro campo. ¿Y qué pasa el gobierno? ¿Qué tiene el gobierno como alternativa? Pues ellos argumentan Sembrando Vida, pero eso no es para producir alimentos. Fertilizantes es un programa al que le han invertido 17,000 millones de pesos por año, es muchísimo recurso y sin embargo, fertilizante que llega a quien no produce o el que produce no le es suficiente. O sea, son programas asistencialistas, los apoyamos, qué bueno que estén ahí, pero no son por una lógica, digamos, de producción de alimentos. Es decir, no resuelven absolutamente, no. Entonces, en eso estamos, es una lucha que tenemos, reitero, como senadora, cenecista, también voy a seguir trabajando por el campo, pero no solo por el campo, por todos los municipios, los 10 municipios del estado. He venido recorriendo los municipios, fíjate, estoy de receso legislativo desde el 1 de mayo. Claro. Entonces, ya no tengo que ir al Senado todas las semanas, como normalmente sí tengo que ir, y por eso es que estoy aprovechando para recorrer los municipios. Me estoy quedando en cada municipio. Aquí en Manzanillo me estoy quedando esta semana al menos. Sé que voy a tener que regresar porque Manzanillo es un municipio muy grande, es de los más importantes en el estado, el que es el más importante económicamente hablando. ¿Qué te has encontrado en Manzanillo, senadora? Me he encontrado un municipio... Pero porque cada político marca una historia y hace un recorrido, pero en tu recorrido, ¿qué has encontrado en Manzanillo? Me he encontrado en Manzanillo, el municipio, reitero, más importante económicamente. Aquí está el puerto de Manzanillo y sin embargo seguimos sin aprovechar el potencial del puerto para beneficiar a la ciudadanía o la ciudad. Más allá de los empleos que se generan, que es valioso, hay desgaste de calles, desgaste de caminos.
ahorita que he estado recorriendo principalmente zona rural, sábado y domingo, me he encontrado que las comunidades están olvidadas. Me dicen una y otra vez y me llevan a ver las calles desgastadas, no tienen inversión, de hecho me han dado listas de caminos a cosechas que necesitan mantenimiento, calles que necesitan bacheo, mínimo bacheo o empedrado, y sobre todo, Miguel, déjame decirte lo que más me han planteado: la falta de medicamentos y de médicos para salvar vidas en las zonas rurales. Me han platicado al menos 2 casos recientes de personas que han perdido la vida por picadura de alacrán. En pleno siglo XXI, cuando tenemos un remedio, un antídoto para la picadura de alacrán, resulta ser que como no hay médico, fíjate, estuve en las comunidades rurales y me dicen que literalmente, una mamá jovencita llevó a su niña al centro de salud, estaba el médico o el enfermero de guardia, pero como no era su horario de trabajo oficial, le dijo que él no podía hacerse responsable, que no le podía aplicar el antídoto, y entonces ella tuvo que trasladarse desde la zona alta de Manzanillo hasta aquí, la cabecera municipal. Me dijo que cuando ya iba entrando a Manzanillo, su niña ya estaba babeando. Imagínense el riesgo. Y además es una mamá joven que hace 3 años perdió a su papá también por picadura de alacrán. Imagínense la gravedad y cómo es posible que no haya una solución a esto, que sería tan sencillo como dotar. Es más, antes había estas auxiliares de salud, mujeres en cada comunidad que tenían kits básicos de primeros auxilios para atender emergencias como esta. Bueno, hoy la Secretaría de Salud no atiende, no suministra, no es sensible ante lo que estamos viviendo, y esto está causando que se pierdan vidas. Oye, senadora, entiendo el tema del recorrido, entiendo el tema de lo que recibes de la ciudadanía. Son comunidades, hay incluso muchas veces no se llega hasta allá. Traer la voz de ellos creo que es importante. Te pregunto, y es obligado, la visita de la Presidenta de la República, la reciente visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Colima. Exactamente. Yo quisiera saber qué fue lo que le plantearon. Viene a poner la primera piedra del hospital del Seguro Social, de la clínica del Seguro Social. Me dicen que ya es la 2ª o 3ª vez que se coloca una primera piedra. Deseo de corazón que la presidenta sí cumpla y sí le invierta para la construcción de este hospital que es tan necesario, pero yo dijera, no solamente un hospital del Seguro Social, un hospital pues abierto a la población para quienes no son derechohabientes ni del Seguro ni del ISSSTE, porque se necesita muchísimo. Hay quienes me platicaron justo en estos recorridos que intentaron llevarle un mensaje a la presidenta en esta visita. Hay quien me dijo, de plano no lo logré, no me dejaron pasar, no me dejaron absolutamente ni siquiera acercarme, cuando son personas que tienen el deseo y la intención genuina de decirle a quien mayor esperanza les debiera generar de que se va a resolver una situación. Desafortunadamente no pudieron planteársela, y esto tiene que ver pues con estos cercos que hacen en torno a la presidenta para que ella vea una realidad que no es la que viven los ciudadanos. Pregunté y obviamente vimos, y hay quien vivió una carretera libre completamente el día que vino la presidenta de Colima a Manzanillo, porque evidentemente hicieron un operativo, y de hecho me dijeron también que desde el puerto operaron. ¿Tú te has quedado atorada en la carretera? Claro que sí, me he quedado. Creo que quien te escucha y tiene la experiencia de Colima, mínimo se ha quedado atorada una vez. Yo más de 6 horas parada, literalmente toda la noche. Llegué a las 6:30 de la mañana a mi casa. Su casa es de salir a las 11 de la noche de Manzanillo. Nos ha pasado a todos. A la presidenta no le pasó. No, porque insisto, hacen operativos para que no le suceda a ella y que ella no vea esta situación y que le puedan decir mentiras de que solamente senadora, no era pico. Es grave el tema de la carretera, las obras carreteras. Es sumamente grave. Es sumamente grave. No solamente se han perdido al menos 20 vidas que están documentadas, yo creo que más, pero al menos 20. Es pérdida económica, tú lo sabes, porque de los trailers que se quedan atorados, de todas las personas que tienen que ir a sus trabajos, los maestros, los médicos que van y vienen todos los días, se quedan atorados. Es pérdida económica. Se han cerrado negocios en Pascuales, en El Real, especialmente ahí en Tecomán. Hay muchos negocios que dependen del turismo local, turismo que hoy dicen, no hombre, para hacer 3 horas para ir a comer, mejor no voy. Sí, para ir a Colima, ¿no? Exacto, han tenido que cerrar negocios. Entonces es pérdida de vidas, pérdida de tiempo, pérdida económica. Yo estoy no solamente insistiendo como senadora que eso se tiene que resolver ya, que por favor
favor, alguien que entiende de planeación de construcción de infraestructura carretera, se meta urgente. A ordenar, es urgente. Y yo estoy además proponiendo iniciativas que pues ya en lo futuro ayuden a evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, que se obligue a los gobiernos estatal y federal a que antes de iniciar una carretera, un mantenimiento o ampliación como antes de eso, que se le invierta a las vías alternas. Tenemos vías alternas. Aquí parece que lo hacemos al revés, ¿eh? Pero, exacto. Ya cuando tenemos el problema empezamos a buscar por dónde salirnos, ¿no? Exacto. Los ciudadanos descifraron por dónde entrarle, pero son tramos que no están todos pavimentados, hay terracerías, se vuelve a atorar el tráfico y luego me dicen que literalmente... Sí, brechamos, ¿eh? Sí, Tuvimos que brechar para poder salir. Claro. Sí, claro. Pero me dicen que literalmente aquí en Manzanillo ahora... Además, a una carretera libre levantaron el asfalto y tienen 6 días, es lo que me encontré también. Sí, la reparación está siendo un problema. No solamente es la vía principal, sino las vías alternas a las que le están metiendo mando están atorando todo. O sea, de plano, estos funcionarios de Morena, tengo que decirlo, no tienen la experiencia y creo que muchas veces no tienen la capacidad y tampoco se dejan ayudar y lo único que están provocando es problemas a la ciudadanía. Pues son temas importantes, claro, senadora. Oye, carretera, el tema del campo, el tema de ciudad, el tema de los ejidatarios con el tema del predial. Claro. ¿Qué sigue en tu agenda, senadora? ¿Dónde vas hoy? ¿Estás en Manzanillo? Estamos en martes. ¿Dónde estarás? Te vimos en Jalipa, por cierto. Sí, así es, en Jalipa y en toda la zona rural de Manzanillo prácticamente ya la recorrimos. Ya el resto de la semana voy a estar aquí en la cabecera municipal. De hecho, hoy voy a visitar mercados porque es importante también esta dinámica comercial, entenderla y apoyarla. Traemos desde la CNC un programa de apoyo de muchos insumos inmobiliario a bajo costo. Entonces yo les invito a que me sigan en redes, a que nos sigan en la CNC también. Ahí estamos ofertando todos estos insumos inmobiliario a bajo costo. Para mercados. Para mercados, para pequeños comercios, igual para las viviendas. Esas de las subastas, es buen timing el tema de las subastas. Hay muchísimos mercados de subastas en la ciudad. En la ciudad. Sí, emprendedoras, mujeres. Sí, exacto. Estamos a la orden para apoyar todos estos esfuerzos. Voy a reunirme con empresarias, con comerciantes, con deportistas, con todas las personas de asociaciones civiles. Aquí hay mucha labor altruista en Manzanillo, hay personas que se reúnen en torno a asociaciones para ayudar diferentes causas. Me ha tocado conocerlas y quiero también ponerme a la orden como senadora, llevarme sus causas al Senado. Toda esta gira legislativa por el estado de Colima y aquí en Manzanillo tiene como propósito seguir recabando inquietudes, propuestas, inconformidades o iniciativas que yo, pues ya una vez redactándolas en el formato adecuado a manera de iniciativa o de proposición o exhorto, me la voy a llevar al Senado para seguir cumpliendo mi función de senadora. Yo estoy convencida de que mi función, mi labor legislativa inicia escuchando a la ciudadanía. Por eso es que estoy haciendo todo este recorrido. Pues antes de que termines, esta es tu casa, te esperamos para platicar, para saber que has recogido más todavía. Sí, me encantaría compartirles, claro que sí, muchísimas gracias. A usted, senadora. Gracias. La senadora de la República por Colima, el Partido de Revolución e Institución, esta mañana en el estudio, Meli Romero. Vamos nosotros a más información, 9:33, vamos a lo que sigue en nuestras noticias.